Padre bendito, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, en esta hora, Señor, de poder escudriñar de tu palabra, Señor. Pidiéndote, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, sea el que ministre en esta hora, Señor. Permítenos, Señor, que la lluvia, Señor, el clima, no vea estropeado, Señor, la conexión, Padre, sino por el contrario, Señor, te pedimos, Señor, porque tú, Señor, te glorifiques en esta hora y que tú muestres, Señor, que tú nos enseñes y que si he de decir algo que va en contra de tu voluntad, cierra mis labios, por favor, Señor, a fin de que solamente el Espíritu Santo, Señor, haga su obra completa, Señor. Seas tú, Señor, el que vaya por delante, Dios. Te damos muchas gracias, Señor, y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla. El día de hoy, hermanos, nos toca leer lo que es Jueces 17. Vamos a leer de los versículos 1 al 13. Y precisamente es una historia bastante peculiar porque vamos a ver aquí cómo muchas veces pensando que estamos haciendo algo bueno, nos damos cuenta que no lo estamos haciendo de la manera correcta. Entonces, qué importante es que veamos las cosas que hacemos para el Señor, porque a veces lo pudiéramos estar haciendo de una manera incorrecta. Jacob, puedes hacer un silencio, por favor, hijo. Ok, hermanos, pues vamos a comenzar. Vamos al libro de Jueces 17, del 1 al 3, por favor. Jueces 17, versículos del 1 al 13. Ahorita nos vamos a detener, hermanos, a leer lo que es el versículo 1 y 2, que es, desde ahí llama mucho la atención. Dice así, las imágenes y el sacerdote de Micaía. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Ok, para empezar, hermano, estos versículos hablan de que Micaía, hermano, había tomado, había hurtado, como bien menciona aquí, se había hurtado. La mamá no tenía el conocimiento de que alguien hubiese tomado, o en este caso su hijo, hubiese tomado el dinero que tenía guardado. Aquí hablamos acerca de un joven que al escucharle que hubo una maldición, en ese momento hubo un reconvenir. Si bien es cierto es que se conocía al Señor, tenían conocimiento de Dios, pero no hacían lo que correspondía. Ahorita vamos a leer unos versículos más adelante, donde menciona que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y ese es el problema, que muchas veces nosotros, cuando se nos da esa libertad de hacer lo que nosotros queramos, muchas veces el término es malo. ¿Por qué? Porque quizá para lo que para mí es bueno, quizá para otro no lo es. Y aquí vemos que es un joven que vivía con su madre y que tenía muy malos hábitos en los que nos damos cuenta aquí que ya hubo un robo por parte de hacia la misma familia. ¿Y cuál es el problema de esto, hermano? Que muchas veces al ver, pues yo creo que como padres, aquellos que ya tienen hijos pudieran entenderlo un poquito más. Muchas veces, y con esto no digo que está bien, es incorrecto, pero a veces el sentimiento de madre o de padre nos gana y solapamos muchas cosas que no deberían de ser solapadas, porque al final del día, si nosotros seguimos solapando cosas que no convienen a nuestros hijos, estamos haciendo un mal que el día de mañana ellos van a tener que enfrentarse a esa realidad. Y aquí vemos que Micaías había robado y que lo había declarado hasta el momento en que ella, la mamá, hizo la maldición. Sabía Micaías que, pues, que un padre o una madre maldigan, eso es cosa muy dura. Es algo muy serio que Micaías sabía y tuvo que reconvenir su camino, mostrarle que él había tomado ese dinero. Y el problema es que si nosotros consentimos y no corregimos,
es un mal que hacemos. Como bien dice el libro de Proverbios 29:15, acompáñame por favor a Proverbios 29, versículo 15, y te digo, esto puede traer con grandes consecuencias. Hay un dicho mundano que dice que el que a su hijo consiente va engordando una serpiente. Y eso es lo que pasa cuando no hay una corrección, dice el versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección, hermano, es buena. Es buena que quizá como jóvenes o como personas en calidad de hijos, quizá no entendemos y por un momento quizá hemos incluso quizá odiado, ¿verdad? La corrección de papá y mamá, pero bien debemos saber que siempre el papá y mamá lo que quiere para nosotros es un bien. Y aquí vemos que cuando este hombre le hace reconvenir, pues bueno, la mamá glorifica a Dios porque hizo lo correcto, pero no fue desde un principio así. Este hombre hurtó, robó, tomó sin avisar, sin avisarle a la madre. Entonces de ahí vemos que ya hay un desorden, ya hay un desequilibrio de lo que Dios nos manda que no hagamos, porque uno de los mandamientos, y ese es parte de este tema que vamos a ver, es que no obedecemos a los mandamientos de Dios, hermano. Es que lo estamos quebrantando de vez con vez y pensamos que estamos haciendo lo correcto. Quizá Micaías había considerado el hacer algo con ese dinero, no lo sabemos, pero no fue lo correcto, no le avisó a su madre. Entonces, desde aquí vemos que que el muchacho que es consentido avergonzará a su madre. Y dice el Señor que tenemos que tener esa corrección, porque va a traer consigo sabiduría el día de mañana. Que si nosotros dejamos un cabo suelto, hermano, el día de mañana ese cabo, por no haberlo atado, realmente va a ser una dificultad para ellos. Entonces, inicia estos dos versículos, hermanos, con un joven que no avisa, que toma, que roba y que cuando ve la consecuencia se pone a cuentas. ¿Qué sucedió después de ello? Bueno, pues vamos a seguir leyendo, que vamos a leer ahorita un, un término, hermano, que era lo que yo te comentaba, el sincretismo, pero ahorita lo vamos a ver. Vamos a leer del versículo 3 al 6, ¿vale? Dice así, jueces 17, donde estábamos, jueces 17 del 3 al 6. Vamos desmenuzando los versículos. Dice, y él devolvió los 1,100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacerme una imagen de talla y una de fundición. Ahora, pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué sucedió, hermano? Que precisamente con ese dinero, hermano, esta mujer, dice en el versículo 4, mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaías. Y este hombre, Micaías, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fueran sacerdotes. Para empezar, hermano, ni siquiera era permitido que cualquier persona fuera un sacerdote, era solamente de la tribu de Leví, eran los levitas los que podían ejercer el sacerdocio. Y aquí vemos que aquí agarró a cualquiera, pero el versículo 6 bien dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y aquí, hermano, entramos ya a un término en el cual Micaías, pensando que estaba haciendo lo correcto,
porque si nos damos cuenta, la mamá lo estaba ofreciendo a Dios, pero hizo una imagen, hermano, y no solamente fue ello, sino que también Micaías trajo un efod, ¿sí? El que vestimenta de los sacerdotes, y también con ellos hizo terafines, que ahorita vamos a ver qué eran los terafines, que ellos están tan acostumbrados por las enseñanzas que tenían alrededor. Y con esto, hermano, vamos a un término que es el sincretismo. Y dice que es la mezcla de elementos de distintas religiones o culturas, creando una nueva forma de pensar o adorar que no es fiel ni a una ni a otra. Por tanto, alguien sincretista es quien combina prácticas de varias religiones, por ejemplo, cristianismo con paganismo, mezcla ideas espirituales que no son compatibles entre sí, acepta costumbres ajenas a la fe original, creyendo que todo lleva a Dios o que todo es lo mismo. El sincretismo, hermano, es cuando se empieza a hacer esa mezcolanza. ¿Qué pasaba aquí? Que ellos queriendo adorar a Dios, empezaron a mezclar cosas paganas, cosas que tenían los cananeos, por ejemplo, o con gente que estaba alrededor. Y eso es algo que sucede hoy en día, hermano. Como por ejemplo, hermano, la santería, por ejemplo, la religión yoruba, en los cuales ellos dicen creer en Dios, pero tienen consigo muchos ídolos, muchas estatuas, diciendo conocer a Dios, realmente nos damos cuenta que no lo están llevando. ¿Por qué? Porque están aboliendo, hermano, los mandamientos de Dios. Y como yo te dije el domingo, el Señor nos ha estado hablando muy fuertemente, hermano, acerca de la idolatría. Y que aún a lo mejor tú y yo podríamos decir, pues no tenemos ídolos de yeso o alguna escultura, pero quizá también somos obstinados. Dice que como pecado de idolatría es la obstinación. Cuando somos empecinados en hacer algo, se nos toma en cuenta como obstinación y esto es idolatría. Y aquí vemos, hermano, que empezaron a hacer esa mezcolanza, ese sincretismo, porque queriendo adorar a Dios empezaron a meter imágenes, empezaron a meter efods, empezaron a hacer muchas cosas que realmente el Señor no les había mandado hacer. Y que hoy en día, hermano, aún hasta la misma iglesia tradicional, hermano, te puede decir, pues tiene ídolos, tiene santos, tiene figuras de yeso, donde la gente deposita su confianza y hasta les habla. Le están hablando a una imagen, le están hablando a una estatua. Ese es el sincretismo. Todos dicen, es que todos los caminos te llevan a Roma o todos los caminos te llevan a Dios. Eso es una gran mentira. No todos los caminos te llevan a Dios. El único camino que te lleva a Dios es el camino de Jesús. Dice él, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Juan 14:6. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Fuera de Jesús, hermano, no hay nadie. Que Dios escogió gente con virtudes, con capacidades como la Virgen María, quien fue quien concibió a Jesús, no por obra de carne, sino por obra del Espíritu Santo, pero no fue digna de ser adorada o alabada o reconocida como algo. Lo único que se puede hablar es la virtud que fue virgen, que fue alguien que Dios puso sus ojos para que fuera ese vínculo, para que pudieran hacer nuestro Salvador. Pero de ahí en fuera no le rendimos nosotros culto a nadie, hermano, porque entonces estaríamos abrogando, hermano, el mandamiento de Éxodo 20, esos 10 mandamientos donde nos dice, no te hagas imágenes, no las adores, no te postres. Aquí ellos ya habían creado imágenes, ya habían creado un efod, algo que representaba al sacerdote, lo habían puesto, pero lo habían puesto como algo para idolatrar. Y ahorita vamos a ver que esto sucedió hace unos capítulos anteriores, hermano, quien desviándose empezaron a adorar el efod, algo, hermano, y nos desvía totalmente de Dios. Y eso es algo que nosotros, o al menos en lo particular yo, quizá no lo llevaba yo a cabo, gracias a Dios, pero sí lo teníamos en casa, lo hacíamos por ignorancia. Por ignorancia hemos hecho muchas cosas, hermano, que pensando que son correctas y que le agradan a Dios, nos damos cuenta que no, que vamos en contra. Por eso ese sincretismo, hermano, a veces pensamos que estamos haciendo lo correcto y no.
Quiero que me acompañes a Hechos 17:30, hermano, por favor. Porque como yo te decía, en casa anteriormente, antes de conocer realmente las escrituras, pues teníamos también en casa imágenes que depositábamos nuestra confianza, pero ahora que le conocemos, sabemos que esto lo hicimos en otro tiempo por ignorancia, porque desconocíamos, hermano, las escrituras. Y así lo menciona el apóstol Pablo, hermano, aquí. Dice en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este es el problema. Por alto en tiempos de esta ignorancia. Por ignorancia, hermano, hemos hecho muchas cosas que son desagradables a Dios. Micaías, hermano, para empezar, metió una persona como sacerdote que ni siquiera era de la tribu de Leví, o no lo menciona. No fue escogido por Dios, no fue consagrado como se consagraban los sacerdotes, sino que cada quien hacía lo que bien parecía que era lo correcto, pero metiendo esa mezcolanza, hermano, de doctrinas, de religiones, de paganismo, a veces estamos así como creyentes. Y como te decía yo el domingo, empezamos con un nacimiento. Y ya nos damos cuenta que ya pusimos al niño Jesús, ya pusimos estatuas, ya pusimos muchas cosas y ya caímos en algo. Aunque nos digamos, pero no la estoy adorando, pero te puede orillar a un efod, hermano, estaba orillando a Micaías a esa idolatría. ¿Qué más nos dice acerca de esto, hermano? Efesios 4, 17 y 18, hablando acerca de la ignorancia, Efesios 4, y te digo, no juzgamos realmente, porque no somos quien para juzgar, porque en algún tiempo también nosotros estábamos extraviados. También nosotros en algún tiempo, por ignorancia, por desconocimiento, hacíamos cosas que pensando agradar a Dios, estábamos reprobados. Dice el 17 y 18, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y nuevamente el Señor nos dice, por la ignorancia que en ellos hay. El problema de no escudriñar, el problema de no leer, hermano. Porque anteriormente lo que el sacerdote decía, eso era y no se podía cuestionarle. Pero ahora que tenemos, gracias a Dios, el poder de las escrituras, hermano, el poder de leerlas, hermano, y que el Espíritu Santo, como bien dice la escritura, ya no van a necesitar que nadie los enseñe, sino que el Espíritu Santo les mostrará todas las cosas. Cada vez que usted vaya a leer las escrituras, hermano, yo no sé si a usted le pasaba, pero anteriormente cuando uno empezaba a conocer, o incluso en la iglesia hasta tradicional, no entendíamos la Biblia, no la alcanzábamos a comprender, la leíamos y no la comprendíamos porque nos hacía falta el Espíritu Santo. Y se nos invita a que cada vez que usted y yo leamos las escrituras, las sagradas escrituras, hermano, usted ore, usted ahora dígale, Espíritu Santo, muéstrame, enséñame, permíteme entender lo que voy a leer hoy, el capítulo que me toca hoy, los versículos que me tocan hoy. Permíteme entenderlos, por favor. Y yo estoy seguro, hermano, que el Espíritu Santo, aquel que le busca, hermano, lo encuentra. Aquel que busca al Espíritu Santo lo va a encontrar. Pero es buscarlo, hermano, porque a veces estamos en esa ignorancia. Y yo hace un tiempo veía unas personas que hacían unas peregrinaciones desde Querétaro hasta la Ciudad de México. Yo decía, ¿qué potencial tan grande tienen si estuvieran bien orientados su fe? Si se dieran cuenta que eso que están haciendo no es agradable a Dios, no nos ha mandado Dios a ello porque el sacrificio ya fue hecho. El sacrificio ya fue hecho en la cruz. Lo que el Señor nos manda hacer es guarda los mandamientos y es algo que no hacemos. Aquí Micaías estaba cayendo por causa de que cada quien hacía lo que quería en idolatría. Pero ¿qué decía aquí? Por la ignorancia que en ellos hay. Y Ezequiel 13:18 menciona algo muy parecido, hermano,
Acompáñame por favor a Ezequiel 13:18. Dice así Ezequiel 13:18. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar a las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Se estaban corrompiendo, hermano. Y te puedo decir que en el mismo cristianismo, hermano, existen las vendas mágicas. Te venden las vendas mágicas, las rosas consagradas, te hacen beber un vaso con agua y te hacen sentir que ahí viene la sanidad. Están desviando por completo. Que quizá el enfoque o el sentido que quieren darles es bueno. ¿Por qué? Porque quieren enfocarlo en Dios, pero hacen lo contrario. Porque aquel que deposita su confianza en un vaso con agua, hermano, y piensa que al tomárselo va a sanar, ya no estás confiando en Dios, sino que estás confiando en que esa agua es milagrosa o esa agua te va a sanar. Aquí me hacían vendas mágicas, hermano. Mágicas para que engañara a la gente de que eran sanadas, los profetas también se habían corrompido. Es lo que está pasando hoy en día. Alguna vez me tocó ver en la televisión, en esos canales cristianos, hermano, en los cuales te decían, venga por su rosa consagrada, venga este domingo, a la congregación, le daremos su rosa consagrada y te iba a traer un buen de cosas. Ya están desviando la fe, creyendo conocer a Dios, lo negamos con nuestros actos. ¿Y por qué es, hermano? Por falta de conocimiento. Por eso aún no te creas todo lo que se te diga en un púlpito, porque muchas veces las peores aberraciones salen de los púlpitos. Pero ¿por qué sale esto, hermano? Porque hay quien no lee y todo se lo cree. Por eso tenemos que escudriñar. Y que el día de mañana tú sientas algo que te está causando ruido, óralo a Dios y coméntalo con esa persona. Hermano, yo siento que aquí, pues yo lo entiendo de otra forma, hermano. Usted dígame, vamos a orarlo, hermano. Vamos a orarlo para que el Señor nos dé ese discernimiento, para que el Espíritu Santo nos muestre, pero que no te estén desviando, como ellos estaban desviando. Terminamos con Oseas 4:6 y ahorita vamos a ver los conceptos, hermano, de lo que este hombre estuvo metiendo. Oseas 4:6 dice así. Que seguramente muchos de ustedes ya se la deben de conocer esta escritura. Esta escritura dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice, porque le faltó conocimiento. Hoy en día, hermano, tenemos tantas herramientas que tenemos a la mano, hermano, que no podemos decir, es que yo no sabía, es que yo desconocía, no, hermano. Tenemos la principal y es la que siempre tratamos de recurrir, hermano, la Biblia. Ahí vas a encontrar usted todas esas incógnitas a esas preguntas, hermano. Vas a encontrar la respuesta a esas incógnitas. Entonces, aquí, hermanos, se estaban extraviando, pensando que estaban haciendo algo bueno, estaban totalmente equivocados. A ver si alcanzo a leer. Fíjate, en cuestión de que, qué es lo que había hecho este Micaías y su mamá, una imagen de talla, un ídolo, una imagen de fundición, el efod, que como yo te comentaba, pensando que esto era algo bueno, se corrompieron y sucedió con Gedeón. Gedeón también hizo un efod, hermano, en el cual, ay, es que mi gato está aquí, en el cual llegó un momento en que el pueblo se empezó a extraviar. Vamos a Jueces 8:27, por favor. Jueces 8:27 para que veamos cómo, no fue la primera vez que había sucedido. Jueces 8:27, ya también habían hecho con Gedeón, hermano. Dice el versículo 27, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra,
Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿Te diste cuenta, hermano? El efod es algo bueno porque es algo que portan los levitas, los sacerdotes, pero empezaron a desviar su fe. Pensaron que el efod, por causa de que lo traía un sacerdote, tenía el poder para sanar, para perdonar, para hacer muchas cosas y desviaron su fe, cosa que le sucedió a este Micaías. También él metió no solo los ídolos, no solo la imagen de talla, no solo la imagen de fundición, sino que también metió efod, metió algo que representaba a el sacerdote, pensando, hermano, quizá como no había sacerdote en su casa, aún, hasta después que se encontró ese hombre, que ahorita vamos a seguir leyendo, eh, quiso poner algo que representara en lugar de, pero fue un tropezadero también para él. Y dice que también metió terafines, hermano. Estos terafines, ¿qué eran? Esto sucedía mucho, hermano, en las regiones antiguas, precisamente todos esos lugares de Mesopotamia y esos lugares de allá tenían terafines, que eran pequeños ídolos, muy pequeños, que igual representaban muchas cosas, prosperidad, sanidad, y esto sucedió también con una mujer. Acompáñame a Génesis 31:19. Hablando de los terafines, se dice que en esta escritura, hermano, eran terafines lo que se había hurtado, lo que se había robado. Que si tú sigues leyendo, dice que esta mujer los escondió debajo de sus vestidos. Y si hubiera sido una estatua muy grande, pues era imposible el que lo pudiera ella tapar. Por eso es que se dice que los terafines eran ídolos muy, muy pequeños. 31:19 dice así, dice, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Ojalá pudiéramos leer todo el capítulo con calma y aún el siguiente, donde menciona que los esconde debajo de su tienda, de donde ella estaba sentada. De hecho, no se paró a saludar porque estaban ahí los terafines, los ídolos de su padre. Entonces, vemos que estaban siendo influenciados por las costumbres de alrededor. Tú y yo a veces estamos muy influenciados, hermano, con tantas tradiciones que el mundo nos empieza a dar. Como te hablaba el domingo, desde lo de Día de Muertos, desde muchas cosas que nos obligan y nos quieren hacer que participemos de ello, hermano, pero mira, la verdad te va a hacer verdaderamente libre. Entonces aquí vemos, hermano, que pues tenemos que tener mucho cuidado con lo que tenemos en casa, porque no vaya a ser que nos vaya a pasar como a Micaías, que pensando que estaba haciendo lo correcto, estaba desagradando a Dios. Aquí tengo un concepto acerca del efod y de los terafines, te lo voy a leer. Dice efod, el efod era una vestidura sacerdotal especial que usaban los sumos sacerdotes, pero Micaía fabricó uno como objeto de culto doméstico, posiblemente idolátrico. En este caso no era legítimo porque solo los sacerdotes levitas de la línea de Aarón podían usarlo. Representaba una imitación ilegítima del culto verdadero. Y los terafines, dice, eran ídolos domésticos usados comúnmente por los pueblos vecinos para consultar a los dioses o tener protección, también prohibidos por la ley de Dios. Ahí está, hermano. Ahí está. Por eso es que este libro de los jueces, hermano, pues ese nombre es el que trae. ¿Por qué? Pues porque realmente tuvo que haber jueces y no había alguien que pudiera llevarlos al conocimiento absoluto. Después de Josué, hermano, ya no se levantó otro. Ya no hubo otro que fuera ese guía espiritual, hermano. Por eso es que es importante que tengamos esa guía espiritual en nuestras vidas. ¿Por qué? Pues porque precisamente, hermano, no nos vaya a pasar lo que el concepto nos decía aquí, el sincretismo, pensando que estamos haciendo algo que le agrada a Dios, nos estemos corrompiendo, nos estemos extraviando. Como te decía el domingo pasado, date una vuelta en tu casa, ¿qué hay? ¿Qué hay en las paredes? Porque si algo nos dice la escritura, que lo que tiene que haber en las paredes es la palabra de Dios.
Es la palabra y no otra cosa, hermano. Porque aún eso podría extraviarnos, aún un filósofo podría llevarnos al extravío. Dice, poner los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él es el que tenemos que poner los ojos. Bueno, vamos a terminarlo, ¿verdad? Versículos del 7 al 13 de Jueces 17, hermano. Jueces 17. Vamos a terminar la siguiente semana también. Ahorita vamos a leer un versículo, hermano, que me llama mucho la atención porque si te diste cuenta, fíjate, vamos a leerlo, ¿ah? Fíjate, vamos a leerlo. Dice desde el 7 hasta en adelante. Dice, y había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía, y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén, de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Bueno, hermano, pues aquí como yo te decía, estaba buscando eso, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y este hombre puso un efod, quizá queriendo representar al sacerdocio. Y al encontrarse este hombre que sí era levita, de hecho ahorita vamos a ver quién era, quién era este levita, quién se dice que era este levita, y que llama mucho la atención porque no lo vamos a leer ahorita, porque también me parece oportuno el que se le dé un tema completo al siguiente capítulo, a los siguientes versículos. Solamente vamos a ver el de jueces 18:30. Pero este sacerdote hermano, pues estuvo morando ahí entre los querubines, entre los terafines, entre el efod, entre la imagen de talla, sí, estuvo ahí, aún siendo el sacerdote, hermano, y aún quien representaba, porque muchas veces, hermano, lastimosamente, los hijos no siguen lo que uno cree o no buscamos con el mismo fervor la fe de nuestros padres y nos extraviamos. ¿Quién crees que era este joven, hermano? Sin que lo leas en la escritura. ¿Quién era este levita que moró con Micaías? Si alguien tiene una idea, puede prender su micrófono sin que lo lean, hermanos. ¿Quién te imaginas que pudo haber sido? ¿Nadie se imagina? El hecho de haber tolerado, hermano, las imágenes, el efod, habla de que no hubo una integridad completa, no hubo un conocimiento. ¿Era el hijo de quién crees, hermano? Vamos a Jueces 18:30. Se dice mucho que era él, se dice mucho que era este hombre, porque si bien es cierto, dice que sí era levita. En esta historia que si Dios permite vamos a leer la siguiente semana de Micaía y los hombres de Dan, al hermano que le toque, pues bueno, le va a tocar leer este versículo también. Pero fíjate, hermano, llama mucho la atención esto, y yo cuando lo leí decía, increíble, increíble, hermano. Fíjate, dice, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonathan, hijo de Gerson, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Te dice que ese levita fue Jonathan, hijo de Gerson,
hijo de Moisés, del linaje de Moisés. Levantaron esa imagen de talla porque había sucedido algo, hermano, que vamos a leer la siguiente semana si Dios lo permite. ¿Cómo hubo ese tolerar, hermano? No los puedo entender, porque su padre Moisés o su abuelo, su descendencia, fueron hombres que trataron de hacerlos más íntegros y sobre todo con temas de idolatría. Con temas de idolatría fueron muy quisquillosos y cuántas veces no los hijos o los nietos se extravían por completo, como fue el caso de Jonathan, que siguieron con la imagen de talla. No se acordaron que a su abuelo les dio el Señor los mandamientos donde decía, no te harás imágenes. Y ahorita lo vamos a leer, hermano. Ahorita vamos a leer nuevamente los mandamientos porque a veces el problema del hombre es que ya no quiere leer el Antiguo Testamento, hermano. Yo no sé, muchos cristianos están peleados con el Antiguo Testamento. Piensan que esto es para el pueblo hebreo. Hermano, eso es para poder conocer a Jesús completamente, tienes que darte una vuelta al Antiguo Testamento, porque es sombra de lo que había de venir. El Antiguo Testamento solo era la sombra de aquel que había de venir, que es Jesucristo. Si nos quedamos solamente con el Nuevo Testamento, hermano, tenemos un Jesús incompleto. ¿Por qué? Porque desconocemos la raíz, la esencia, los principios que nos rigen. Jonathan, vamos a terminar con las escrituras que es la de Proverbios 14 y quiero que le demos una vuelta a los mandamientos, hermano, porque los tenemos que leer. Proverbios 14, 12, por favor. Pensando ellos que estaban haciendo lo correcto, es que ese es el problema, aún hasta en un ministerio, cuando no hay un líder, hermano, en un ministerio, es un caos, porque cada quien hace lo que quiere o lo que bien piensa que es lo correcto. Y esto habla este proverbio, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vamos a Éxodo, por favor. Éxodo 20, hermano. Te digo, yo no sé qué el Señor nos está mostrando, pero vale la pena el que los vuelvas a leer, hermano. No sea que te estés extraviando y que no estemos guardando la ley, los mandamientos. Porque si bien es cierto, Jesús dijo que la ley se resumía en dos, amar a Dios y amar al prójimo, pero en esos dos mandamientos, los primeros cuatro, hermano, es el amar a Dios. Por amor a Dios, tú guardas el día de reposo. Por amor a Dios, tú no tienes imágenes. Por amor al prójimo, tú no adulteras. Por amor al prójimo, tú no le robas. Por amor al prójimo, tú no codicias lo que él tiene. Son los 10 mandamientos resumidos en dos, pero siguen estando vigentes. Vamos a leerlos, hermano. El primer mandamiento está en el versículo 3, hermano. Yo te recomiendo, hermano, que si no los tienes tú bien precisos cuáles son, yo en mi Biblia yo sí los tengo marcados. El primer mandamiento, versículo 3. El segundo mandamiento en el versículo 4. Porque a veces se nos olvida, hermano. Fíjate lo que dice el primer mandamiento. Dice el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento, que era lo que tenía Micaías. Dice que había hecho casa de dioses, con sus terafines, con su efod, con su imagen de talla. Dice el Señor en el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento, hermano, está en el versículo 4. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares
a los que me aman y guardan mis mandamientos. El mandamiento número 3 está en el 7. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El cuarto mandamiento está en el 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hasta este cuarto mandamiento, hermano, es el amar a Dios con todas las cosas, lo que Jesús decía. Esos dos mandamientos en que resumió la ley, esos primeros cuatro, hace el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Por amor no haces todo lo que está arriba. Ahora viene con el prójimo. El versículo 12 está el quinto mandamiento, hermano. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El sexto mandamiento está en el 13. No matarás. El séptimo mandamiento está en el 14. No cometerás adulterio. El octavo mandamiento está en el 15. No hurtarás, que fue lo que hizo Micaías. El noveno mandamiento está en el 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Cuántas veces no damos un falso testimonio de alguien por quedar bien, por ganar un juicio, por quedar bien con alguna persona, por algún trabajo, etcétera? Y damos un falso testimonio de nuestro prójimo. Dice, y el último mandamiento, hermano, está en el 10, está en el 17. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Micaías empezó a adorar el efod, la imagen de talla, la imagen de fundición, los terafines, y hizo un sacerdote que primeramente ni siquiera era de la tribu de Leví. Después encontró a uno que sí era, pero al final del día Dios no se lo había mandado, porque cada quien hacía lo que bien le pareciera. Hay camino al hombre que le parece derecho y justo, pero su fin es camino de muerte. No vayamos a estar haciendo esa mezcolanza, ese sincretismo, hermano, pensando que estamos haciendo algo agradable a Dios. Vayamos a ser piedra de tropiezo. Pues bueno, mi hermano, pues hasta aquí vamos a leer, hermano, que te invito nuevamente a que leas los mandamientos, que los guardes, porque eso es todo del hombre, decía Salomón. El fin de todo discurso es este: teme a Dios, guarda los mandamientos, porque eso es todo del hombre. Hasta aquí, hermanos, si alguien quiere comentar algo, le invito a que active su micrófono, por favor. Hola, buenas noches. Hola, Shama, adelante. Eh, con respecto al tema de los 10 mandamientos, los martes que estamos viendo Juan, justamente en los dos últimos capítulos, me ha gustado mucho el diálogo que mantiene Jesús con sus discípulos, porque pues están norteados, ya estamos en la parte de la última cena y están norteados, no entienden lo que está por pasar, pero me gusta muchísimo cuando él les aborda que si permanecen en sus palabras y que si guardan los mandamientos, el Padre va a permanecer en ellos, ¿no? Y va a quedarse con ellos. Déjenme ver dónde está bien esa palabra, y que lo van a conocer, ¿no? Y
Y algo que me gusta mucho es el darme cuenta, o sea, ahora que he estado meditando como estas palabras, el darme cuenta que somos como esponjitas, cuánto absorbemos de con quién nos juntamos y qué importante es que estemos bien juntos con Jesús, porque cuando nos vamos a empezar cuando nos estamos juntando con Él, no nos va a ser gravoso guardar los mandamientos, porque pues nos estamos juntando con Él y las acciones buenas se nos pegan, ¿no? Cuanto más el tema de los mandamientos, ¿no? Y con ello va a ser el dejar las malas prácticas, el dejar todo aquello que nos propicia un daño, ¿no? Ya lo encontré, 14:21, Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mí, y mi Padre le amará y me manifestaré a él. Y luego dice en el 23, el que me ama mi palabra guarda y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Guardar los mandamientos nos lleva a permanecer con Dios y que Él se quede con nosotros. Y como veíamos el lunes, romper esas malas costumbres, esas malas tradiciones nos llevan a poder hacer lo que Enoch hizo, que fue caminar con Dios, o lo que los hijos de Coré hicieron, ¿no? Que fue romper esa avaricia por una vida de servicio a Dios. Y por último, quería compartirles, el día de hoy me tocó leer, ay, estoy leyendo Éxodo. Y en Éxodo 26, en dos ocasiones menciona la palabra primorosa, pero no encontré la segunda parte. La primera viene en el versículo 1, que dice, y harás los querubines de obra primorosa. Y me llamó mucho la atención que se abordara en dos ocasiones y dice que la palabra primorosa es toda aquella tarea que se realiza con acciones de gran cuidado y que es con gran habilidad y con esmero. Se hace con un gran nivel, un detalle y perfección. Aquí Dios les estaba diciendo que hicieran esas figuras, ¿no? Pero a más de hacer las figuras de una obra primorosa, lo que Dios me venía a mostrar es que en ellos venir a seguir las instrucciones de Dios para montar el tabernáculo, es que ellos iban a venir a ser perfeccionados. ¿De qué forma? Obedeciendo todos los mandamientos, todos los mandatos que Dios les estaba dando. Es todo, muchas gracias. Sí, gloria a Dios. Decía en Apocalipsis, los dos fundamentos, hay un tema que se dio en la iglesia hace un tiempo, los dos cimientos, ¿no? Que es la fe en Jesús y los que guardaron los mandamientos. Y eso es todo, hermano. Eso es todo para nosotros. Ahora sí, la manera que se levantaron las manitas, Nas, y después nuestra hermana Fanny, por favor. Hola Isra, buenas noches. Justo ahorita siento que es un tiempo de mucha gente muy tibia que se describe como espiritual, no se pone una etiqueta de una religión, sino que se hacen llamar espirituales porque, y es justo este significado de sincretismo, o sea, dicen creer en Dios, en Jesús, pero atribuyen otras, pues otro tipo de energías y fuerzas que para ellos, pues, según es bueno, los hacen sentir bien. Y pues es gente que, a mi parecer, es gente que trata de encajar en todos pues sí, en todos los círculos, ¿no? Sí soy un poco creyente de Jesús, pero también creo en las energías y también creo en la manifestación y también creo en los ángeles. O sea, es gente que no, o sea, que no es capaz de ser, em, pues sí, de una sola doctrina, de una sola creencia y piensan que el ser tan abierto, tener tanta apertura, los hace ser más civilizados. Es lo que yo creo, ¿no? Que ahorita está mucho esa corriente de no sea cerrado, o sea, sé abierto, sé libre, toma lo que te conviene. Y qué gran error porque te confundes como ser humano. O sea, independientemente del tema religioso, creo que pues llega un momento en el que, o sea, no tienes ninguna personalidad porque crees en tantas cosas que ya no sabes
si realmente lo que crees es real o solamente lo hacen pues por seguir o un estilo, una moda y sobre todo que comprometen su espíritu y su alma. O sea, eso es lo más peligroso. eh, y vaya, nosotros, pues que ahora estamos recibiendo estos últimos domingos palabra al respecto, creo que el Señor nos está avisando, ¿no? Que pues que se vienen corrientes así muy fuertes pues, pues de como de liberación espiritual, por así decirlo, y que tenemos que seguir afianzados en lo que hemos creído. Justo estaba retomando la lectura de Daniel y decía que Daniel pidió que no se le diera la comida del rey, sino solamente legumbres y agua, y que eso le iba a dar conocimiento y sabiduría. Y creo que a nosotros nos toca de esa forma de ayuno de legumbres y agua es enfocarnos solo en la Biblia. O sea, no tomar de otras cosas, de otras filosofías, psicologías, porque ahorita 2025 está todo muy mezclado y si nos dejamos enrollar por un discurso bonito, nos podemos extraviar, aun cuando ya hayamos creído en Jesucristo. Entonces, creo que sí es importante que, pues que sigamos sobre la misma línea y también algo importante es lo que decías el domingo me pareció muy cierto, o sea, si tú no tienes tu casa, o sea, vives en casa de tus papás y pues tus papás creen en algo, bueno, pues se respeta, pero cuando tú tengas tu casa, pues ya tú decides, ¿no? O sea, cómo vas a llevar tu familia. Pero, por ejemplo, si nosotros, sabiendo lo que es bueno, nos involucramos en casas o nos metemos a casas de gente que practica que santería, que budismo, hinduismo, o cosas de energía, veladoras, etc., y sabiendo que está mal y nos metemos, nos introducimos y no nos incomoda como ahorita este levita, eso es peligroso porque pues estamos siendo muy permeables, ¿no? A todo y permisivas. Entonces, creo que también eso es importante. De alguna manera, pues nosotros también marcar nuestros límites, ¿no? De, bueno, eh, no sé, tengo un amigo, tengo una amiga que cree en esto, o un familiar que cree en esto, bueno, Señor, guíame, cómo me conduzco, voy, convivo, qué hago, o sea, también pedirle al Señor que, pues que Él sea el que muestre qué hacer y el Señor nos guarda, o sea, el Señor nos libra, o sea, yo he sido testigo de cómo yo de manera consciente me voy a ir a meter a un lugar y el Señor me quita y entiendo yo que me está guardando. Entonces, pero todo eso es comunicación con tú, con el Señor. Entonces, ese era mi comentario, Irra. Sí, dice la escritura, ni siquiera le digas bienvenido porque participas de sus malas obras. Entonces, pues gloria a Dios, sí, así es. Hermana Fanny, adelante, hermana Fanny, si gusta, adelante. Gracias, Isra. Buenas noches. Creo que es importante considerar que el cristianismo no es, eh, mejor dicho, el creer en Jesús no es no es como etiquetarte una religión. Es más bien un estilo de vida. Lo que nuestro Señor Jesús nos viene a enseñar es cómo se vive la palabra, cómo
se viene a poner en práctica todo lo que nos dejó Dios en los mandamientos y también nos permite ver que no son gravosos, que nuestra condición humana y estando en la carne se complica, sí es cierto, pero cuando tú le pides a Dios que te ayude a menguar, cuando le pides que sea Él en ti, te vas dando cuenta cómo tu parte espiritual se viene a fortalecer y lo que a veces se te hacía pesado viene a ser un alivio y viene a traer orden y paz a tu casa. Siempre el orden que Dios pide que pongas en tu vida te va a traer paz. Y eso mediante qué va a ser, mediante tu obediencia, mediante el estar poniendo por obra lo que Él te enseña cada día y de vez en vez de estar practicando todo lo que Él nos manda, te vas a dar cuenta cómo se vuelve parte de ti. Y en algún momento vas a ver cómo Dios te cambia y en esa transformación vienes a ser realmente bendecido. Dice su palabra que Él nos va a dar vida y vida en abundancia, pero esa vida en abundancia va a venir a raíz de la obediencia que nosotros, de la que realmente nos propongamos, porque finalmente es una decisión. Dios nos ama tanto que nos da la oportunidad de elegir si seguirlo o no, pero también nos pide hacerlo de forma sincera, de forma humilde, para que realmente podamos dar esos frutos. Hay algo que bien mencionaban ahorita, cómo hay una mezcla de ideas. Ahorita el hombre quiere acomodar la palabra a su conveniencia y toma partes de la palabra y les da un sentido que es totalmente erróneo. Y con eso quiere justificar muchas veces el, es su forma de proceder. Pero finalmente también sabemos que Dios es un ser fiel, que no dice la palabra que Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él te dijo es blanco, es blanco. Y si te dice esto no, es no. Y no es de, ah, bueno, en estas circunstancias sí, pero si se pone de este color no. Y si mañana cambia puede ser diferente. O sea, no. Dios es uno, Dios es fiel a su palabra y a todo lo que nos dice. Y como también todo lo que nos dice es verdad, podemos tener la certeza de que lo que Él nos dijo, así debe ser. Y ya conforme nos demos la oportunidad de conocerlo, vamos a poder ver que al final realmente el seguirle y obedecerle viene a ser beneficio para nosotros, porque nosotros somos quienes le necesitamos, no Él a nosotros. Ese era el comentario. Sí, gloria a Dios. A veces ya queriendo encajar con todos los cultos, pues meten de todo. Y eso es un gran peligro, hermanos, porque muchas veces eh, en ese capítulo que veíamos cerca del apóstol Pablo, cuando hablaba que por ignorancia está hablando de los griegos, al Dios no conocido, y ahí es cuando Pablo les muestra ese Dios no conocido, y es lo que nosotros tenemos que hacer, no quizá hacerlos a un lado, sino por el contrario, aprovechar la oportunidad que tenemos de compartirles un versículo, una gaceta, algo, hermano, y estar orando por ellos, porque realmente, como Bedín decía, a veces por ignorancia nosotros lo hacíamos. Anteriormente estábamos como ellos, pero hoy que conocemos, pues vaya, hay que estar orando por ellos, ¿no? Y en la medida de lo posible, hermano, pues compartirles la palabra, porque tú no sabes qué impacto puede ocasionar en sus vidas. Sham, ¿querías comentar algo? Sí, algo último, con respecto a lo último que están diciendo tanto Nas como la hermana Fanny, y les comenté el domingo algo, he tenido oportunidad de ir a cubrir bodas simbólicas y están siendo dirigidas por un sacerdote anglicano. Las que me han tocado han sido el mismo sacerdote anglicano. No quiere comprometer a ninguna pareja a un tema religioso, pero abordan citas como Génesis, Corintios, Eclesiastés, ¿no? Pero obviamente no dice, en Eclesiastés tal, no, 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 para nada. Y es algo delicado porque pues están desviando a las personas, a nuestra generación le están desviando. La mayor parte de nuestra generación ya no está buscando como el tema religioso como antes era de, oye, la misa, etcétera, ¿no? Y es algo que me ha llamado mucho la atención, aunado a la ceremonia que les comenté, la última que tuve holística. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Voy a pedirles por favor su apoyo. Hay alguien que estuvo en nuestra iglesia, que formó parte del grupo de la alabanza, que está por casarse.
se casa el próximo año. Y su pareja, él me ha comentado que la ha invitado a la iglesia, pero que ella no quiere acceder porque teme cambiar y que no quiere cambiar y etcétera. El hecho es que él está accediendo a tener una ceremonia simbólica y él fue el que me comentó, va a ser con un sacerdote anglicano. Le dije, ya lo conozco, ya he tenido bodas con él, ¿no? Y le dije, sabes bien la palabra, o sea, tú sabes bien lo que Dios ha mandado y nos ha mandado que no nos unamos con yugo desigual. Hermanos, yo no quiero que él, o sea, que él se pierda, ¿no? Y me dolería verlo con él, me dolería mucho verlo con el corazón roto. Pero quiero en esta hora, junto con el tema, pedirles por este Alejandro Carabioto, Cuac, por Cuac, porque lo tengan en sus oraciones, porque tanto él como su novia Tamara sientan la necesidad de acercarse a Dios y que no sea por una ceremonia simbólica que se casen, sino que sea Dios casándolos, que sea Dios uniéndolos. Ese es mi comentario y mi necesidad, hermanos. Muchas gracias. Pues gloria a Dios, vamos a estar orando por nuestro hermano. Y precisamente el Señor me traía mucha carga por él. Hoy entiendo por qué. Y pues bueno, hermanos, estamos para estar orando por nuestros hermanos y era lo que siempre se ha hablado, ¿no? A veces las cosas nuevas, algo distinto, la gente es muy atraída para eso. Y pues bueno, hay que estar hablando sobre todo aquellos que ya le conocieron, porque aún el castigo es peor, hermano, para aquellos que le conocieron, dice la escritura, más te valiera no haberme conocido. Entonces, pues vamos a orar por nuestro hermano ahorita que tenemos la oportunidad de saber quién es, hermano, y pues pedirle porque el Señor habla sus vidas. Yo sé que el Señor es grande y es poderoso, y pues porque el Señor confirme esta decisión que el hermano va a tomar. Y pues bueno, hermanos, no nos queda más que también estar orando por aquellos que están desviados, porque estoy seguro que tú conoces a alguien que está metido en alguna religión, en algún culto, por ese hermano, por ese vale la pena estar intercediendo y orando para que el Señor llegue a sus vidas. Pues bueno, hermanos, si no hay nadie más, hermano, Isra, yo también, antes buenas noches, Dios les bendiga. Este, pues ahora sí que el Señor me hacía pensar en lo delicado que puede ser y que pues tenemos que tener mucho cuidado en todo, porque ahorita, pues hasta ya con tanta tecnología y tantas cosas, pues podríamos ser engañados cualquiera y les quería compartir esta palabra que está en Mateo 24:24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mm, el Señor me hacía pensar que, pues realmente estamos siempre, pues como en ese peligro de caer en ciertos engaños. Y pues el estar permaneciendo en Él, el estar buscando su Espíritu Santo, el estar leyendo su palabra, el estar constantemente en oración, es lo que nos va a poder pues salvar de resbalar en alguna cosa como esas. Hace rato que Shama comentaba sobre que mencionan palabras de la Biblia y demás, me recordaba a Jesús cuando estuvo en el desierto, que precisamente el maligno lo tentó con palabra, pero sin embargo Jesús conocía también la palabra de su Padre, que no fue engañado, sino que al contrario, con la misma espada pudo defender lo que él tenía que defender, su integridad. Entonces, pues ahora sí que gracias a Dios por su palabra y que Él nos ayude a mantenernos firmes y a no resbalar en ningún engaño del maligno y estar orando unos por los otros, porque siempre es necesario. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. gloria a Dios. ¿Cómo sé que no estoy voy a ser engañado, hermano? Si lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer, no infringe los mandamientos. Si lo que voy a hacer no infringe un mandamiento, hermano, adelante. Pero si hay algo que sí está infringiendo un mandamiento, mejor abstente. Si el Espíritu Santo te hace sentir incómodo de decir, ¿estará bien o estará mal? Mejor no lo hagas, hermano.
Ya el Espíritu Santo te está advirtiendo, mejor es obedecer que sacrificar. Pues bueno, hermano, vamos a dar gracias, hermano, por la palabra. Y bueno, pues ahí te encargo mucho tus oraciones por mi hermano Alejandro, para que yo sé que él conoce, pero a veces las circunstancias, hermano, orillan a muchos hermanos a hacer cosas que no queremos. Entonces vamos a orar por él. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites el escudriñar los mandamientos, Señor, el poder verlos, Señor, y detenernos, Señor, que sin alguno de ellos estamos fallando, Padre. Padre, poder reconvenir, no nos esté pasando como a Micaías, Señor, que pretendiendo, Señor, eh, agradarte, estemos haciendo cosas, Padre, que no son correctas delante de ti, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a poder llevar la palabra no solamente en la letra, sino en el corazón grabado, Señor, para que cuando venga, Señor, algo que pudiera, Señor, a abolir, Señor, algún mandamiento, Padre, poder estar atentos que el Espíritu Santo, Señor, nos esté dando ese consejo, Señor. Queremos pedirte, Señor, de una manera especial, Padre, por nuestro hermano Alejandro, Señor. Padre, permítele, Señor, que él pueda regresar, Señor, y que seas tú, Señor, el que muestre, Señor, lo que él tiene que hacer, Padre, así como también por aquella que es su novia, Señor, permítele que te conozca, Señor, y que puedan, Señor, hacer lo que tú has mandado, Señor, lo que tú nos pides que hagamos, Señor. Yo te pido por ellos, Señor, y te pido porque tú te glorifiques en sus vidas, Señor, y Padre, yo lo dejo en tus manos, Señor. Permítele, Señor, la salvación, Padre, y que no se olvide, Señor, de dónde tú lo has sacado, Padre. Te damos muchas gracias por este jueves, por esta palabra, Señor, y recibe usted la gloria, la honra y la alabanza por siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.